conozco gente de autoridad, pero estar a cargo de todo el cielo y de toda la tierra, y Jesús es el que tiene esa autoridad, pues sí. ¿Seguro? Sí, todo. Y les dice, no, ya me encargaron de todo. Y dentro de eso es que les dice, bueno, pues tengo un plan. Y no es así un plan que uno dijera, wow, bien detallado, y ahora qué vamos a hacer. No, pues vayan y anuncien. En otras partes les dice, sean testigos. Y en Hechos uno dice, bueno, empiecen acá en Jerusalén. Después vayan a Samaria. Y después a todos los rincones de la tierra, vayan. Pero ¿cómo? No se preocupen. Vayan, anuncien, hablen. Sí, ¿pero qué? ¿Qué es lo importante? Pues que yo soy el Mesías, Jesús. Estoy a cargo de todo. Y se va a anunciar ahora que empezó una nueva era para el ser humano, que es la era de la salvación, donde personas pueden tener el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Eso era lo importante, el mensaje que ellos llevaban. No cómo iban a dar el mensaje, sino el mensaje en sí, la esencia era lo importante. Como dice también en Juan 14 que los que son del mundo no pueden recibir el Espíritu Santo, pues no lo ven ni lo conocen, ¿se acuerdan? Y después dice, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes o dentro de ustedes. O sea, dice, y por eso dice, y habla del bautismo, dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que iban a recibir el Espíritu Santo en el bautismo. No solamente recibirían el perdón de los pecados, sino recibirían el Espíritu Santo y empezaría algo totalmente nuevo donde Jesús está a cargo y por medio de su Espíritu que habitaría dentro de cada uno de sus seguidores, iba a dirigir todo esto. ¿En serio? ¿Y hasta cuándo? Dice, no, pues yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ah, sí? O sea, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues, donde quiera que vayan, hablen y ya. O sea, la fe cristiana era muy sencilla. Pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo se arranca esto en un sentido? Si yo soy uno de los 11, yo pregunto, oiga, pero ¿y qué? ¿O cómo? O sea, o empiezo en esta esquina o en esta esquina. Dice, no, tengo un plan. Mateo 23. Es un plan muy sencillo. El plan de Jesús es el siguiente. Mateo 23. Todo esto es para que entendamos un poquito mejor todo lo que está pasando en Hechos capítulo 18 y cómo ha ido evolucionando para entonces. ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? Versículo 1 del capítulo 23. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Versículo 3. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Jesús, los maestros de la ley que se han estado oponiendo a ti, sí, eso. Jesús, pero los que tú nos dices que te van a arrestar y te van a matar y que te van... a esos. ¿Ese es tu plan? Sí, esos. Háganle, vayan allá y háganles caso en todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que los llame maestros. A ver, Jesús, ¿usted me está diciendo que yo vaya allá? Sí.
O sea, ¿estos van a ser mis líderes? Sí. Pero yo pertenezco a ti. Pues sí. Igual que yo lo hice, haga usted lo mismo. Vaya. Pero ¿y en dónde? A ver, ¿dónde se reúnen ellos? Pues en la sinagoga. Pues vaya a la sinagoga. En otras palabras, esto de la fe cristiana no empezó como un ente aparte. Ya existía la sinagoga, ya había fe en Dios. Y Jesús dijo, bueno, pues, quédese ahí. Y ahí, pues, hablen. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y los demás en la sinagoga? Todos eran judíos, porque al principio solamente esto era para los judíos. Todos eran judíos y la diferencia es que ellos creían que Jesús era el Mesías y que si se bautizaban ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo. Porque los de la sinagoga ya se bautizaban, pero en el nombre o el bautismo de Juan. Este era un bautismo diferente. Ahora recibirían el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Pero fuera de eso, era lo mismo. Las mismas reuniones, las mismas horas, los mismos sitios. Simplemente que dentro de la sinagoga empezaron ellos a creer. Los demás estaban esperando que viniera el Mesías. Estos otros, que eran muy poquitos dentro de cada sinagoga, empezaron a creer, no, pero ya llegó el Mesías, es Jesús. Y empezaron a hablar, pero lo estamos esperando. No, es que ya vino. ¿Cómo que ya vino? Y era así. Eran reuniones. Una sinagoga no era más grande que esto. Y se reunían y algunos decían, es como si algunos de nosotros empezaran, no, es que Jesús es el Mesías. ¿Cómo así el Mesías? Sí. Pero eran miembros de las sinagogas. Ahí empezó todo. Pero Jesús también los prepara. Bueno, ¿y cómo van a ser los líderes de la sinagoga? Ah, no, ellos sí son. Se sientan en los puestos de honor, porque habían en las sinagogas puestos de honor, como a veces pasa también en la casa o en otros lados. A ver, ¿cuál es el puesto de quién? Y así pasa a veces. En las sinagogas habían puestos, ya ese es para el líder de la sinagoga. Dice, pues los vas a encontrar allá. Usaban ropas especiales. Hablaban cosas especiales, les gustaba el honor, les gustaba el respeto, les gustaba que la gente los llamara maestros. Y exigían a la gente esto. Pero dentro de eso es que se empieza a dar la fe cristiana. Y ellos quedan, bueno, está bien, vamos a hacerles caso en todo, pero no vamos a seguir su ejemplo. O sea, ellos no iban a hacer esto que estaban haciendo estas otras personas. Pero entonces nosotros, ¿qué sí hacemos? Entonces Jesús les dice, pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros. No. Le está hablando a los apóstoles y a los demás. Porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque no tienen solamente un padre que está en el cielo. Ni pretendan que los llamen guías o líderes, es otra palabra para guías, o pastores, porque Cristo es su único guía, pastor, líder. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Entonces Jesús puso el orden. Para mí me impacta tanto la fe de Jesús y la creencia. Dice, pero uno los va a meter ahí en la mitad de lo peor y cómo es que el ejemplo y todo esto que está haciendo la gente no los va a afectar a los seguidores de él. No. Ellos saben quién fui yo y van a seguir, es mi ejemplo, no el ejemplo de los demás. ¿Y qué orden van a seguir? Pues no necesitan maestros, no necesitan guías, no necesitan líderes. No, me tienen a mí y tienen al Padre en el cielo. ¿Qué más necesitan? ¿Y esto cómo va a funcionar? Pues hágame caso, me conoces y hágame caso. Ahora sí, regresando a Hechos 18. Y al final, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, bienvenido sea. Entonces tenemos que hablar de Jesús a cargo y el medio que él utiliza. Nos dimos cuenta, pues, por algún tiempo decidió que su mensaje residiera en las sinagogas.
No formó nada nuevo, no formó un grupo. Si alguien que hubiera podido formar un grupo hubiera sido Jesús. Yo digo, ¿para qué? Si ya está la sinagoga. Empecemos ahí. Son nuestros hermanos en la fe, son nuestros hijos. Nada más tienen que convencerse es que yo soy el Mesías y que se bauticen para recibir el Espíritu Santo y el perdón de los pecados y ya. De resto, todo continúa igual. Pasa, los medios de comunicación es muy interesante. Y un ejemplo, de pronto anoche hablábamos en la charla de el enamoramiento, ¿no? Cuando uno se enamora de alguien. Si uno se pone a ver en la historia de la humanidad, pues siempre gente se ha enamorado de gente. Desde Adán y Eva en adelante, siempre han encontrado y dicen, ¡ay! ¿Cómo le hacía antes la gente sin WhatsApp? ¿Cómo se enamoraban? A ver. O sea, siempre ha habido maneras de uno, pero es que vivían lejos y cómo le hacía uno para conectarse con el otro. Bueno, en las relaciones, de pronto algunos de ustedes llegaron a utilizar algunos de estos. Había algo que se llamaba el mensajero. Vaya, dígale a la niña que me interesa. Y entonces a veces era un hermano, a veces era un primo, a veces era un vecino, una vecina. Dígale que me gusta. Y empezaban las relaciones así. Y la otra le mandaba a decir con esa misma persona, no, que ahorita no. Ay, dígale que no se haga de rogar. Y empezaba este mensajero a correr de un lado a otro. Y le hablaba y se comunicaba hasta que se cuadraban. Y después invitaban al mensajero para ser el padrino o algo, pero era la manera que se hacía. Después alguien se inventó la idea de cartas. Entonces se escribían cartas. Entonces ya le mandaba una carta y entonces llegaba la carta a la persona y la persona pues tomaba el tiempo y le respondía al otro. Y hacía cartas dentro de las mismas ciudades, se mandaban cartas dentro de las mismas ciudades o pueblos o cartas a otra ciudad u otro pueblo. Después alguien se inventó la radio y se mandaban mensajes por la radio. Hasta no hace mucho se utilizaba. Si alguien ha visto a fulanita de tal, dígale que llame y se mandaban por radio mensajes sociales. Marina, que la está esperando José no sé dónde, a ver si se encuentran y que qué hubo, que si se va a casar o no. O sea, se mandaban mensajes por radio. Después se inventaron algo que se llamaba el telegrama. Y se mandaba telegrama. Yo llegué a mandarle telegrama a la que era mi novia en ese momento, todavía existía. Era un mensaje de texto, pero iba uno a un sitio y ponía las palabras, el texto, y lo mandaban por medio de medios electrónicos, y al otro lado se imprimía el mensaje que uno mandaba y cobraban por palabra. Y entonces uno le tocaba poner, hola, te amo, ¿nos casamos? ¿Sí o no? Y era así, eran mensajes muy cortos porque eran muy caros cada palabra. Y era de inmediato, en el punto. Al grano, como dijo la gallina o el dermatólogo, al grano. Entonces llegaba y eso era instantáneo que le llegara esa misma tarde, le llegaba el telegrama a la niña o al joven y, ay, que si me caso o no me caso, ¿qué hago? Y era así. Después se inventaron el teléfono. Y era, pero no teléfonos como conocen ustedes hoy en día, sino era el teléfono que uno conectaba a la pared. Y había unos que tenían cable largo, y se enredaba uno y daba vueltas, hablando, y cómo vas, amor, que ya cuelgue, que son 3 minutos, y si no le cobran más, y tocaba, y entonces, y medían cuántos minutos se hablaba por teléfono, porque la empresa de teléfonos cobraba por cada 3 minutos, ¡pum!, iba pasando la cuenta, y ¡ay! Y después fue ilimitado. No, ahí sí, horas hablando por ese teléfono. Y después se fueron inventando otras cosas, como ya el teléfono inteligente y mensajes de texto, que eso ya era increíble, pero eso ya se volvió algo, pues, ahora son videollamadas y otras cosas. O sea, ha habido una evolución, pero el amor es el mismo, o sea, la idea es la misma. Es enamorarse, casarse, tener hijos, esa es la misma idea,
sino que se han utilizado, los medios han ido evolucionando. Pero no es que, yo quiero tener un novio como era en otras épocas, espero que me mande un telegrama. No, mija, pues quédese esperando porque lo más seguro es que ya no le va a llegar. O sea, ya ni debe existir en muchos sitios la idea de telegrama. Imagino que todavía en algunos sitios existe, pero en muchos todavía no. Hablo todo esto porque de la misma manera Jesús fue evolucionando en la manera que él iba llevando su mensaje. Entonces, digo, pues empecemos en la sinagoga. Y como él es el que está a cargo, pues él hace lo que él quiere. Y decidió que recibiera por un tiempo ahí. Claro, para algunos había cierta confusión. Para Jesús era la oportunidad que los que ya tenían cierta fe lo escucharan. Luego una transición. Ellos empiezan a hacer, le llaman la secta del nuevo camino. Son los cristianos dentro de los judíos. Esto otra vez, para el tiempo que se escribe Hechos 18, todavía estamos dentro de los judíos. Todavía no nos hemos separado. Entonces por eso, cuando dice ahí que se reunieron con ellos y estaban en la sinagoga, Áquila y Priscila y Pablo hablaban, era porque eso era lo normal, era como... Si viene Pablo hoy en día, pues vendría a una reunión como las nuestras. No iría por allá a otro lado y no, pues a ver, ¿dónde es que se reúne? Pues ahí voy y ahí hablo. Porque eso es a lo que ha evolucionado la fe cristiana hoy en día. Pero otra vez, lo importante no es el medio, sino el amor que se quiere transmitir y el mensaje y la convicción de que Jesús es el Mesías y que ahora su mensaje de salvación está abierto para todos. Con el tiempo, en la transición, poco a poco el mensaje fue saliendo del mundo judío y sobrepasó la sinagoga. Nos damos cuenta de eso en Hechos capítulo 11, donde algunos se atrevieron a decir, bueno, siempre vamos a la sinagoga, ¿por qué no vamos allá? Y ¡bum!, se metieron y anunciaron allá donde no era una sinagoga y gente se bautizó. ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? Porque se nos salió de las manos esto en un sentido. Porque al principio ellos, inclusive Pedro y todos los demás, no. Esto es solamente, se predica en el templo o en la sinagoga, esto es para los judíos. No concibían la idea que esto era para todo el mundo, los primeros años de la iglesia. Pero como Dios es tan paciente y Jesús es tan paciente, pues tampoco fue así que los arrancó y vamos de la sinagoga y síganme los buenos o síganme los malos. No. Son unos 40 años de transición que dura esto. Así es de que si tú quieres regresar si inventas la máquina del tiempo y regresas al año cuando empezó la iglesia, uno lo más seguro es que te tocaría ser judío. Y si no, si llegas al momento donde ya no hay que ser judío, pero todavía se reúnen en estos sitios judíos, pues de pronto tú estarías, esto está como raro al final, ¿qué es? ¿En qué estamos? ¿Es esto? ¿Es lo aquello? Pero como lo que importaba no era el medio, sino el mensaje y a Jesús. Y Jesús se valía de lo que fuera. No solamente Jesús estaba a cargo del medio, y él lo estaba utilizando, y en los últimos 2000 años ha utilizado muchísimos medios. Después